Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y sálvanos. Queridos hermanos, hoy seguimos con el tema de lo que es la liturgia en este día de este pequeño discipulado, y quería hacer el paralelismo de la liturgia ortodoxa bizantina, de la liturgia de San Jacobo o de la liturgia del Patriarcado de Siria y de la liturgia del Patriarcado de Armenia o la liturgia armenia. Va a ser sencillo y solo vamos a ver algunos ejemplos de los cuales la iglesia pues tiene en común. La iglesia bizantina o la iglesia ortodoxa bizantina tiene al principio lo que se llama la poscomedia o proscomedia, perdón. La proscomedia es toda la liturgia primera que se hace antes de la celebración eucarística, donde se preparan los dones, se prepara el pan, se prepara el vino, en un altar que está a la derecha, suele estar a la derecha del trono. En la iglesia de Siria igualmente hay un altar a la derecha del trono donde también se preparan los dones. Se prepara el pan, se prepara el vino, se hacen oraciones en esas preparaciones y ambas oraciones son casi iguales. ¿Qué constan las oraciones? Primero, el honrar a Dios a través de la ofrenda del pan, hacer la memoria de su nacimiento, de su sacrificio, y luego hacer memoria de los santos, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, y por último se hace memoria de los vivos, y de último se pide también por los difuntos. Se ofrecen pequeñas porciones o pequeñas partículas en el disco para poder celebrar de allí la divina liturgia. En la iglesia siria hacen exactamente igual con el pan sagrado que se llama bósfora. Se prepara la liturgia de esa manera. En la iglesia armenia la diferencia es que se hace a medio de la liturgia. El pan se presenta y el vino se presentan y se ofrecen a Dios inmediatamente en el altar. No hay una preparación anterior en cuanto a como en las otras liturgias. En nuestra liturgia que celebramos, en la liturgia nuestra, de nuestra iglesia del viejo rito, la liturgia nos enseña que la preparación del pan tiene que estar puesto en la mesa de la derecha, en el altar de la derecha, colocado desde el principio de la liturgia, colocado, todo preparado para que en un momento de la liturgia, a la mitad, cuando se hace el ofertorio, se presenta el pan primeramente y luego se prepara en esa mesa el vino. Y la oración que es común de todas las liturgias es cuando se deposita el vino en el cáliz y se dice: nuestro Señor Jesucristo fue lanzado en el monte de Jerusalén en medio de dos ladrones, y de su costado brotó sangre y agua, y quien lo vio dio testimonio, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y se deposita el vino en el cáliz, en el fotir. Luego se mezcla una gotita de agua y se dice: así como Jesucristo se unió a nuestra humanidad, que también nosotros nos unamos a su divinidad. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta oración es común tanto para la liturgia del viejo rito como para la liturgia ortodoxa bizantina y para la liturgia de San Jacobo. Es muy curioso. Luego, ya entrando a la liturgia armenia, al principio, tiene un acto de conmiseración o un acto de confesión de pecados. En la liturgia bizantina existe ese acto, pero ese acto está precisamente después de que se canta o durante se canta la querubínica,
el canto de los querubines, el sacerdote o el obispo hace una oración larga donde pide perdón por el pueblo y por sí mismo, lava las manos, inciensa el altar y luego ya recibe los dones que han salido en procesión cantando la querubínica o el canto de los querubines. En la liturgia armenia sí que existe algo muy similar que en la liturgia de Occidente también se hace, que es el pedir perdón al principio. Y se usa una oración similar a la que usa la iglesia romana, el Yo Pecador, solamente que es la versión de la liturgia tridentina. En la liturgia de Siria no existe exactamente un acto penitencial, sin embargo existen otras características que son comunes. Por ejemplo, en la liturgia armenia, después del acto penitencial hay una oración que se dice, y esa oración es también común con la liturgia siria y con la liturgia ortodoxa bizantina, y es la siguiente: todos, dice, por la intercesión de tu Madre Virgen, acepta estas oraciones de tu siervo Cristo, que iluminas a tu Santa Iglesia sobre los cielos y con tu sangre la limpias como el cielo, colocándola en las filas de los apóstoles, profetas y santos maestros en ella. Y luego se invocan las fuerzas celestiales y sigue la oración y dice: Hijo unigénito y palabra de Dios y ser inmortal, que favoreció la encarnación de la Santísima y siempre Virgen María, te volviste inmutable, inmortal, aceptaste la crucifixión, Cristo Dios nuestro, por muerte venció a la muerte, uno de la Santísima Trinidad, adorado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Eso está en la liturgia de Armenia. En la liturgia siria existe exactamente el mismo canto, la misma antífona u oración, con algunos cambios de algunas palabras. Y dice así: por las oraciones de tu madre que te dio a luz y de todos los santos, yo te escoltaré, mi Rey, mi Señor, el Hijo unigénito, palabra del Padre celestial, que eres eterno en tu naturaleza, quien por la gracia del Padre vino para dar vida y salvación a toda la humanidad. Y tomó cuerpo de la bendita, bienaventurada y gloriosa Virgen pura, Madre de Dios, María. Él mismo se hizo hombre, permaneciendo Dios, y fue crucificado por nosotros, Cristo Señor nuestro, quien por su muerte aniquiló nuestra muerte y la destruiste, quien eres una de las personas de la Santísima Trinidad, eres adorado y glorificado en la unidad de tu Padre y de tu Espíritu Santo vivificante, ten piedad de nosotros. Si ustedes escuchan, es prácticamente las mismas frases, las mismas palabras. Y en la liturgia de San Juan Crisóstomo dirá esa misma oración, la dirá en la segunda antífona. Y dice así: Hijo unigénito y palabra de Dios, aunque inmortal, te humillaste por nuestra salvación encarnándote de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, y sin cambiar te hiciste hombre, Cristo Dios nuestro. Tú fuiste crucificado, pero conquistaste a la muerte por la muerte. Tú eres una persona de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. En la liturgia ya nuestra, en la liturgia de Occidente, esas frases se perdieron prácticamente, no aparecen. Sin embargo, en el Yo Pecador se quiere hacer como un resumen de esas frases cuando se dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante la bienaventurada siempre Virgen María,
ante el bienaventurado San Miguel Arcángel, ante el bienaventurado San Juan Bautista, ante los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Y va diciendo, y sigue, es como también ir diciendo que por la muerte del Salvador y su encarnación, nosotros recibimos el perdón, pedimos la intercesión de la bienaventurada Virgen María. De alguna manera se ha mantenido esa similitud en la liturgia. Por eso la liturgia de Occidente y la de Oriente, en el momento en que era la iglesia única o la iglesia indivisa, se mantenía una unidad, aunque con sus propias expresiones culturales, pero se mantenía una unidad. Y podemos seguir viendo ejemplos, porque más adelante hay otro ejemplo bastante claro, y es la parte donde se hace el momento de la bienaventurada Virgen María. En la liturgia de San Juan, de San Juan Crisóstomos, dice de la siguiente manera. En la liturgia de San Juan Crisóstomos nos va a decir, en el canon eucarístico, nos dice: especialmente por Nuestra Señora, la Santísima, Gloriosa, Bienaventurada, Madre de Dios y siempre Virgen María. En verdad es justo bendecirte, bienaventurada, inmaculada Madre de Dios, más honorable que los querubines y sin comparación más gloriosa que los serafines, tú que siendo virgen diste a Dios a luz, la palabra. Te glorificamos, verdadera Madre de Dios. Y sigue diciendo: por San Juan Bautista, profeta y precursor, por los santos honorables apóstoles, y ahí se mencionan todos los apóstoles, y se menciona el santo que se celebra, se menciona el santo patrono de la parroquia o de la diócesis, y por último se termina: y por todos tus santos, Dios nuestro, bendícenos por tus súplicas, y recuerda también a todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección y la vida eterna, y se sigue diciendo los nombres en ese momento de los difuntos por los cuales han pedido oración. En la liturgia armenia va a decir algo similar, y comienza a decir de la siguiente manera: que la bendita Virgen María y San Juan Bautista, profeta y precursor, el primer mártir San Esteban y todos los santos sean recordados en esta santa liturgia. Oremos. Y todos contestan: recuerda, Señor, y ten piedad. Y luego sigue diciendo: por los apóstoles, los profetas, los maestros, los mártires, todos los santos patriarcas y todos los sacerdotes, diáconos ortodoxos y todos los santos, que el recuerdo esté en esta santa liturgia. Y la gente responde: recuérdanos, Señor, y ten piedad. Y así sigue diciendo, donde va mencionando a los líderes de la iglesia, va mencionando a todos los santos padres, después menciona a los santos ermitaños, después bendice y menciona a los santos reyes, después bendice y menciona a los venerables patriarcas, y por último pide también por los difuntos. Eso es común de estas dos liturgias. En la liturgia siria, en la liturgia del Patriarcado de Siria, también va a decir algo similar en el canon eucarístico. Menciona en una de las partes, va a decir: por Nuestra Santa Señora, la siempre Virgen María, por los santos mártires, entre ellos el primer mártir San Esteban, por San Juan Bautista, profeta y precursor, por los santos apóstoles, por todos ellos te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Y va a mencionar también a todos los demás santos. En la liturgia nuestra, aquí en Occidente, que todavía nosotros la mantenemos, que es anterior a la liturgia tridentina, nosotros todavía seguimos diciendo algo similar en ese momento. Te adoramos y magnificamos tu nombre, Señor, por la gracia y la virtud declarada en tus santos desde el comienzo del mundo, en tus santos patriarcas, profetas, evangelistas, mártires y en todos tus justos siervos conocidos y desconocidos. Especialmente por Nuestra Santa Señora,
toda pura y gloriosa, Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María, San Juan Bautista, profeta y precursor, y todos los verdaderos santos. Y allí comienzan a mencionar San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Juan, Santo Tomás, Santiago, San Felipe, San Bartolomé, y termina, sigue mencionando los santos. De último menciona el santo patrono del día que se celebra y el santo patrono de la parroquia o de la diócesis. Y por último se termina diciendo: te suplicamos, Señor, para que nos ayudes y fortalezca a seguir sus santos ejemplos en fraternidad y podamos también nosotros ser hallados mansos para tener parte en la herencia de todos los santos en luz, cuya memoria conmemoramos, por quienes oramos, nos visites, oh Dios. Y después, como en las otras liturgias, también comienza a orar por los obispos. Empieza a orar por las autoridades civiles. Después ora por la congregación presente. Y por último ora por los difuntos. Y da gracias por el sacrificio. He tratado de hacer esta comparación de la liturgia cristiana, Occidente y Oriente, para que así nosotros, cuando nos digan, es que la liturgia vuestra no es ortodoxa, por supuesto que es ortodoxa, porque aún mantiene las características más profundas de la liturgia, tanto de San Juan Crisóstomo como de la liturgia siria o de la liturgia de San Jacobo, como es conocida. Con esto, queridos hermanos, he querido dejar un poquito de conocimiento para que vosotros investiguéis sobre el paralelismo de las liturgias en la iglesia cristiana. Con el poder de Dios y la bendición del Señor, que este domingo sea bendecido por las oraciones de nuestros santos padres. Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y sálvanos.